Estamos con Ana Cohen, ella es presidenta y CEO de Grupo Cohen, un muy antiguo y con una larga trayectoria empresa de gestión de activos aquí en Argentina. ¿Cómo estás, Ana? Encantada, muchas gracias por recibirme. Estamos muy bien acá trabajando. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Ayer se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei. Fue un año exitoso en términos de que lo que más le importa a la ciudadanía logró bajar la inflación enormemente, el riesgo país también bajó muchísimo y la confianza de los mercados en Milei es bastante alta, incluso la confianza, las tasas de aprobación que tiene entre la ciudadanía también son bastante altas. ¿Cómo ves tú el segundo año? ¿Tú crees que este impulso va a seguir? Es un año complejo y además con elecciones legislativas entre medio. A ver, está claro que los objetivos de corto plazo que se habían puesto para este año y que casi ningún economista les creía a principio de año, no solo están cumplidos, sino con honores. Han controlado la bestia de la inflación en Argentina. Tenés superávit fiscal cuando parecía una utopía. Y digamos, tienen una muy buena nota ahí. Los desafíos del año que viene, como vos bien decís, son primero electorales. Ahí nosotros vemos que el gobierno está muy bien posicionado en términos de lo que es la paciencia social, que pudo sostener apoyo al gobierno a pesar de un ajuste brutal a la gente y a la población. Y le vemos buen posicionamiento, como te decía, frente a unas elecciones en las que tiene todo por ganar y no necesariamente mucho por perder. Hoy hay una debilidad parlamentaria relativa del gobierno, que es un jugador nuevo en el escenario o en la arena política, y ha sabido llevar adelante negociaciones tal que ha logrado la mayoría de sus avances parlamentarios en el Congreso sin esa representación. Todo lo que gane a partir de las elecciones es terreno ganado. El gran desafío es dar más confianza de largo plazo y sostener estos logros sin que por sostener estos logros vayas perdiendo terreno en otras cuestiones. Entonces, sí va a ser un año desafiante, no solo desde lo político, sino desde la macro también. Porque si bien tenés dominada la bestia de la inflación, como decía, y tenés un superávit, va a ser un año en el que va a ser necesario construir reservas y dar algún grado de certidumbre en términos de cambiarios, básicamente, ¿no? Bueno, esa era la pregunta 3, pero vamos a ir al tema cambiario. Lo otro lo Ujú. podemos dejar para después, para hilar. La moneda, el peso argentino es la moneda contra todos los pronósticos que más se ha apreciado este año en el mundo, ¿no es cierto? A pesar de casi nada de inversión extranjera directa, niveles de reserva del Banco Central bajísimos, incluso mucho tiempo negativos y entre otros factores. Algunos analistas están empezando a mostrar cierta preocupación de que la parte cambiaria del plan económico del gobierno es la más débil. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Yo no la, digamos, si sacamos la foto hoy, probablemente ese sea el diagnóstico. Yo quiero creer que hay dentro del equipo del gobierno gente pensando en, y que esto es una película, no una foto, y que sí, obviamente, para lograr los objetivos que se lograron, hubo que apoyarse en un ancla fiscal muy fuerte y en una paciencia cambiaria de la que hoy es producto no diría retraso, porque es relativo, pero en definitiva una moneda apreciada, digamos. Y sí, efectivamente, cuando hablas con analistas y colegas, expresan esta cuestión de que esto impactaría, si el efecto post-blanqueo, por ejemplo, del influjo de dólares que entraron en el blanqueo, que fue un programa muy exitoso, mucho más exitoso de lo que las expectativas generaban, y el riesgo país sigue bajando, etcétera, vos tenés una moneda apreciada tal que a ciertos sectores, en particular la industria, les empieza a hacer un poco de ruido en sus balances y entonces vas a ver alguna traba en la actividad. El desafío va a ser
cómo complementar esa relativa caída de actividad con crecimiento suficiente para absorber, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con bienestar social, con desempleo, etcétera, o con crear nuevo empleo para complementar el que se te cae por esta cuestión cambiaria. Ahora, dicho esto, viste que nos van dando sorpresas. Yo estuve hace poco en reuniones en el FMI, en instancias de las reuniones anuales que hace el FMI con sus miembros y también con sus países deudores, y la niña bonita era Argentina. No, todavía no lo vas a ver porque la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, es la salida del cepo, que en definitiva la sensación es que va a ir gradualmente desarmándose, pero viste que nos tienen sorprendidos. Tal vez un día te levantás y el cepo desapareció. Para nosotros creemos que ese impacto del cepo puede llegar a incluso atentar y apreciar el peso más, porque en definitiva va a haber más influjo, va a haber más capitales entrando que saliendo de corto plazo. De largo, quién sabe cuáles son los trucos que vamos a sacar de la galera. Me da la sensación de que la carrera va a ser generar con esos dólares que vienen crecimiento genuino en la actividad de la economía real para compensar, como te digo, la potencial caída de los procesos industriales que se van afectados por un peso apreciado y por un influjo de importaciones, ¿no? Esos creo que son los desafíos que tiene el gobierno para adelante. No lo tildaría como una mala nota. Diría que si es una película, esperamos que haya respuesta de ese lado. Eh, Con respecto al cepo, si tuviéramos una bolita más, ya sabemos que el cepo el 2025 ya no va a existir. ¿Tú lo ves así bien brevemente, antes de las elecciones o después de las elecciones, el levantamiento? Yo no creo que haya un día de fecha de levantamiento. Yo creo, como te digo, que va a haber medidas puntuales y graduales y que vayan desactivando a medida en la que puedan garantizarse que eso no atenta contra una movida incluso inflacionaria posterior, digamos. A mí me parece que ellos están muy jugados y no es que lo dicen, te lo dicen con lo que van haciendo. Siguen pensando que el gran demonio acá es la inflación y está muy bien que piensen así porque es un ataque a lo... Pero bueno, me da la sensación de que lo vas a ir viendo gradual y no un día, y no te voy a decir fecha porque no tengo ni idea. No, De yo acá creo hasta que ni ellos lo octubre, saben. claro, de acá hasta octubre pueden pasar tantas cosas en el ámbito político que hagan necesario o no adelantar o postergar ciertas fechas. Sí, yo veo que van a ir desregulando, como vienen desregulando un montón de cosas, desregulando las trabas cambiarias. Seguramente eh, hay preocupación de que hay empresas con muchos pesos todavía cautivos o con algunas deudas corporativas a sus casas matrices o dividendos, etcétera, que aprovecharían, y que me parece genuino que así lo intenten, pero que eso puede impactar contra un rebrote inflacionario que me parece que no es el orden. Con lo cual no sé de fecha y tampoco creo que, como te digo, sea de un día para el otro una bisagra en la que saquen el cepo. Sí me parece que es importante de cara de largo plazo, no tanto como un trade de corto, pensar que el cepo es, como te decía hace un rato, condición necesaria pero no suficiente. Acá vas a tener Ujú. un año en el que esto es una señal, pero también es una señal la capacidad de negociación o de empuje político del gobierno para pasar reformas que sí se necesitan a nivel estructural para hacer más sustentable un mundo en el que las inversiones de la Argentina sean hechas por inversores de largo plazo y no por traders. Sí. Bueno, en términos de inversión, pero más de banca privada, no la gran inversión. ¿Cómo está viendo el inversor de renta alta el panorama? ¿Está apostando por Argentina o está invirtiendo todavía mucho afuera? Mira, si por renta alta estamos hablando por gente con apetito al riesgo, sí hemos visto un leve influjo. Te diría que nosotros somos un animal distinto dentro de lo que es la industria porque tenemos una unidad de wealth management con clientes muy conservadores, de muy largo plazo, patrimonios grandes. No tenemos el que es más avesado al riesgo.
pero sí tenés un influjo nuevo de inversores que entran al sistema post-blanqueo y que por ahí tienen algún grado de interés de haber aprovechado los beneficios que este blanqueo daba para entrar en activos argentinos. En general lo que tenés es aquellos que ya eran inversores en la Argentina, y cuando te digo que aquellos que eran inversores en la Argentina es porque nuestras carteras, por ser grandes y tener un perfil más globalizado, es gente que por ahí ya tiene su empresa en la Argentina, tiene su auto, su casa, su vida acá, entonces la manera de diversificar es bajar el riesgo y buscar otras jurisdicciones de inversión. Pero había sí mucha gente muy dolida con la historia de la Argentina y muy golpeada por lo que pasó en su historia. Entonces, esos todavía están recuperando el aire de haber comprado a ciertas paridades, de haber visto esos bonos a 25 de paridad y ahora recuperando. Nosotros no vemos un flujo gigante en el retail de nuestro lado, por eso te digo que somos un bicho Sí, distinto. Tal vez si vas al retail sí vas a ver menores volúmenes, mucha más gente entrando en el mercado, que es lo que estás viendo en el Merval, ¿no? Y en los bonos. exacto. ¿Y tú crees que principalmente los bonos soberanos argentinos que han subido, pero estratosféricamente, tú ves y con eso ya vamos a terminar, tú ves que puedan seguir subiendo sin el levantamiento del cepo, sin un acuerdo con el FMI que le proporcione al gobierno fondos frescos? Me da la sensación de que otra manera de decirlo es el riesgo país es el que es por el cepo. Eh, yo no le veo una recorrida mucho más fuerte a los bonos corporativos. Hoy lo que estás viendo es mucho interés, perdón, por los bonos soberanos. Soberano. Estás viendo mucho interés en los bonos corporativos y me parece que la recorrida de los bonos soberanos, lo que no quiere decir que vayan a bajar, me parece que el rally ya está descontado o está premiado en el precio el gobierno hasta el día de hoy. Sí, por supuesto, habiendo nuevas noticias, esto puede cambiar. Si mañana hay un acuerdo instrumental con inversores más grandes, no quiero decir el fondo, pero en definitiva con fondos de afuera, etcétera, que den un Ah, soporte para que si tenés una de esas noticias, y bueno, los bonos argentinos van a ser la niña bonita como lo vienen siendo en este año. A mí me da la sensación de que ya el rally lo tuviste y me parece que pedir más es un poco ambicioso. Eh, Viste, te pasa muchas veces que la gente dice Argentina está cara. Bueno, está cara con respecto a qué. Lo mismo que te pasa con el S&P, está cara con respecto a qué. Eh, Depende de dónde entraste. muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu entrevista, muy interesante.